el que nos abra el entendimiento para entender tu palabra. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé entendimiento en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Vayan conmigo a Jeremías 4:30. Jeremías 4:30. Hay varias escrituras. El título del mensaje está medio fuerte. La iglesia hoy, una novia coqueta. Una novia coqueta. Porque somos la novia que está esperando al novio. Y muchas veces no nos damos cuenta de que somos una novia que ya está comprometida, que ya está esperando al novio. Por eso el título. Jeremías 4:30 dice: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán, ¿quién dice? Tus amantes buscarán tu ira. Ahora vayan a Lamentaciones, está enseguida de Jeremías. Lamentaciones 1:19. Lamentaciones 1:19. Dice Lamentaciones 1:19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Ahora vayan a Oseas 2, versículo 7. Oseas, el libro de Oseas, de los profetas menores. Oseas, versículo 2. Versículo 7. Dice Oseas 2:7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Recuerden que todas estas escrituras Dios se las está hablando a su pueblo escogido, a su iglesia. En el Antiguo Testamento habla al pueblo de Israel. Nosotros ahora somos injertados en Israel. Nosotros somos el nuevo Israel, la iglesia y el pueblo de Dios. Ahora ahí mismo en Oseas 2, verso 13, mire lo que dice. Ahí habla más fuerte. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, o sea, en que adoraba a los ídolos, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí. ¿Quién dice? Jehová. Jehová. Y la última, vayan a Santiago 4:4 en el Nuevo Testamento, hablando también a la iglesia. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Enemigo Dios. de Dios. Ponga mucha atención. Estas 4 escrituras, o 5 más bien, que acabamos de leer, hablan de la condición de la iglesia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y habla de una infidelidad manifiesta. Mientras Dios quería que la iglesia y el pueblo estuvieran amores con ella, con él, el pueblo, la iglesia, se la pasa coqueteando con el mundo, con un pie en el mundo y otro con el Señor. Ahora, para que lo entendamos, imaginen que van caminando con su novia, con su prometida, tomados de la mano, y de pronto su novia, su prometida, comienza a coquetear con todos los hombres que ve pasar. ¿Mm? ¿Qué haría usted? ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? O viceversa, que van con su prometido y su prometido de repente ve a una muchacha y parece torero y voltea para todos lados y viendo a la que va pasando. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Mm? Y esto puede sonar lleno de fantasía, pero en el ámbito espiritual es la manera en que la novia de Cristo, la iglesia, que somos nosotros, nos comportamos. Tanto en el Antiguo Testamento, Dios le habló claramente a su pueblo de cómo se comportaban y lo comparaba como si estuvieran en concubinato, como si solamente quisieran los beneficios de él, pero si quisieran los placeres del mundo.
haciendo concesiones con las naciones idólatras a cambio de favores. Pero escuchen muy bien, también hay mucha gente que le gusta coquetear con la iglesia, a la inversa. Dicen estar enamorados de Jesús, del novio, se dicen creyentes, se dicen cristianos, se dicen discípulos, se dicen ser la novia, pero lo que les gusta es coquetear con la iglesia. La iglesia es una comunidad de cristianos comprometidos, comprometidos, comprometidos con él, ¿con quién? Con el novio, el que va a venir, con el que vamos a tener las bodas del Cordero, pero también comprometidos unos con otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿m? Al punto de disciplinarnos unos a otros cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, pero también de restaurarnos unos a otros en Cristo. Y para ser honestos, escúchenlo bien, muchas veces dudamos en actuar de esa manera, en disciplinar. Muchas veces dudamos. ¿Y qué da como resultado cuando no hay disciplina en la iglesia? Creyentes débiles de carácter, que cuando se les llama la atención, ¿qué hacen? Se encaprichan y ya no vienen o no hablan, no hay confianza, resentidos que se ponen en el plan de víctimas sin comprometerse. O sea, realmente como una novia sin compromiso. ¿Mm? Pero no se comportan como una novia sincera, enamorada, que espera con ansias la cita con su novio. Tomamos con ligereza si vamos o no venimos al servicio. ¿Qué está pasando con la novia y la futura esposa de Cristo? La frase coquetear con la iglesia, ¿qué les da a entender a ustedes cuando escuchan la frase coquetear? A ver, alguien que opine, mientras me regalan agua o café, Alfredo, si por favor, si eres tan amable. Si es agua, mejor, acá hay agüita. ¿Qué entienden por coquetear? A ver, ¿alguien me quiere decir? Todo lo entendemos, no me digan, ay, no, yo no sé qué es. Nah, a lo mejor tú eres un coqueto de ojos ladinos, como decía mi abuelita. Y ¿qué es coquetear? ¿Qué entienden por coquetear? A ver, ¿nadie? No hay coquetos aquí ni coquetas. ¿Mm? ¿Qué entendamos? Coquetear alude o da a entender muchas veces que la iglesia, estoy hablando del coqueteo de la iglesia, que muchas veces una iglesia coqueta con el afán de tener miembros, de tener gente. Las iglesias se enfocan solamente en entretenimiento, en darle a la gente lo que quiere, sin llamar la atención, porque no quieren que los miembros se sientan incómodos. Entonces hay que tratarlos, gracias Alfredo, hay que tratarlos bien para que no se vayan. Y coqueteamos dejando por alto o pasando por alto el pecado, la indisciplina. No hay que decirles nada porque luego se van. Pero nos olvidamos que Jesús, él predicaba a las multitudes, pero él se enfocó en un pequeño grupo de hombres. Miren, no sé si ustedes lo han visto de esta manera, yo sí, y por muchos años. Si habláramos de predicadores exitosos y hoy en día, pues Jesucristo fue el predicador más fracasado de todos. ¿Por qué? Porque haciendo los milagros que hizo, las sanidades que hizo, las liberaciones que hizo, el resucitar muertos, liberar endemoniados, multiplicar los panes y los peces, tantas cosas que hizo, y al final de sus 3 años y medio solamente le quedaron como 120, es lo que dice. Imagínense, pues eso me da esperanza a mí. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Jesucristo, él hablaba y con un evangelio que confrontaba y ofendía a la gente. Él ministraba a la multitud, les daba y suplía necesidades, pero discipulaba, entrenaba solamente a un pequeño grupo de hombres. Hoy en día las iglesias, con el afán de tener miembros, les importa más el tener gente, aunque gente esté ahí sin compromiso, coqueteando con todas, que vaya un día aquí, otro día allá y otro día allá, pero sin compromiso con ninguna. Coquetear, coquetear. Después de todo, ¿qué dicen? Ay, pues somos cristianos, somos parte de la iglesia en todo el mundo. ¿Qué necesidad tenemos de comprometernos con una sola iglesia local? O sea, ¿qué no podemos ir y hacer lo que queramos, amando a todos, pero sin compromiso con nadie? Y suena muy, muy bonito, pero en realidad esa es una falta de compromiso. Porque no,
no estamos honrando al cuerpo. Ahora, escuchen esta pregunta. Mientras tomo agua, medite. ¿Por qué creen ustedes que coqueteamos con la iglesia? ¿Por qué coqueteamos con la iglesia? ¿Por qué no sentimos ese compromiso de decir, no, pase lo que pase, yo voy al servicio? Y si no puedo ir, yo aviso para que oren por mí, porque tengo esta situación o está pasando esto. Pero cuando falto solamente por faltar y le doy lugar a otras cosas, pues estoy demostrando que no tengo compromiso. Imagínense un novio que les diga, te amo tanto, chiquitita, que no puedo vivir sin ti. Yo me conformaba a veces, ya he contado muchas veces, con ver a Isabel cuando iba a verla, porque no me dejaban verla, sus pastores de ese tiempo, los hermanos me cuidaban. Por un año estuve pasando esa situación y a veces me conformaba con llegar a la iglesia, era una iglesia grande, y nomás de ver a Isabelita que ministraba en la alabanza y yo quedarme así, como tortolito, porque no me dejaban verla. Y me regresaba hora y media de camino, otra vez. Pero eso era para mí un deleite, con solo verla. Ese debe de ser el mismo propósito con nosotros cada vez que venimos a reunirnos con el novio, deleitarnos en su presencia. Pero la pregunta es esta, ¿por qué creen ustedes que coqueteamos con la iglesia? A ver, piensen, piensen. ¿Por qué coqueteamos con la iglesia? Hay varias razones. Número uno, escuchen, porque creemos, pensamos que somos independientes y autosuficientes, que no necesitamos ninguna sujeción de nadie. Yo no necesito sujetarme a nadie. Yo soy libre. Nos creemos independientes, autosuficientes y mucho menos rendir cuentas. No, hombre, olvídate. Si me dicen que por qué no vine, pues qué te importa. Yo sabré si voy o no voy. No nos gusta rendir cuentas. Y el depender los unos de los otros, mucho menos. Porque nos olvidamos que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Mm? Lo sentimos muchas veces como amenaza, el depender los unos de los otros. Y para colmo, somos muy indecisos, muy almáticos. Nos dejamos llevar por las emociones, por las fallas de carácter que tenemos muy visibles. Ay, hoy no tengo ganas de ir. Ay, hoy no voy a ir. Ay, no, es que no me gustó como dijo. Yo ya no voy a ir. Y no nos dejamos que el Señor, que es el alfarero, nos moldee como el barro que somos. ¿Mm? Durante su ministerio en la tierra, lo fundamental que Jesús trató de hacer con sus discípulos fue impartirles. Impartir no es lo mismo que ministrar. Ministrar es servir. O sea, cuando vamos al hospital y ustedes oran por la gente, le dan lo que les llevan y todo eso, y oran, abrazan y oran por sus necesidades, están ustedes ministrando. Eso es ministrar, servir. Pero el impartir es que tú transmitas lo que tú eres. ¿Sí me nota la diferencia? Ministrar e impartir son dos cosas diferentes. Jesucristo, él ministraba a las multitudes, pero él le impartió su vida a ese pequeño grupo de discípulos. Muy diferente. Y se enfocó tanto en ellos que a él lo que más le importaba fue impartirles su carácter y hacerlos conscientes que separados de él, nada iban a poder hacer. A ver, ahora sí, ayúdenme. Goyito, ayúdame con Mateo 11:29 y alguien me ayuda con San Juan 15:5. ¿Quién me ayuda con San Juan 15:5? ¿Eh? No se amontonen, ¿eh? Mateo 11:29. ¿Qué dice Goyito? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y Mateo dice, 11:29, ¿es esa? 11:29, perdón, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ujú. Dice, lleven mi yugo y mi carga, que es fácil, mi yugo que es ligero, y van a encontrar descanso. O sea, dependan de mí, aprendan de mí. Jesucristo lo que más le interesaba era impartirle su vida, su carácter a ellos. Sean como yo. Y luego, ¿qué más dice en San Juan 15:5? ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, para entenderlo mejor, ¿por qué coqueteamos con la iglesia?
porque no hay compromiso, porque no nos sentimos realmente dependientes del Señor. Nos sentimos que la podemos librar solos, ¿sí? ¿Cuántas veces no han escuchado esto? Y lo voy a seguir repitiendo porque lo hemos visto, ustedes lo han vivido también tal vez, de que le pedimos al Señor que nos dé un mejor trabajo. Señor, dame un trabajo, necesito un trabajo donde gane bien. Y de repente el enemigo nos manda un espejismo y ahora ya tienes que trabajar el domingo que tú dijiste, que tú prometiste, que le ibas a dedicar al Señor si Él te respondía con un trabajo. Pero ahora ya te ilusionaste con el trabajo y te olvidaste del que te dio el trabajo y te vuelves independiente. No hay compromiso. La cantidad de testimonios que hay de esos. ¿Mm? ¿Y qué sucede al final? Frustración, porque te uniste en yugo desigual en los negocios, te traicionan, te roban, te defraudan, te engañan y terminas hasta deprimido, para colmo, porque no obedeciste. Estoy hablando de gente que ya tiene conocimiento. ¿Mm? Separados de Dios nada vamos a poder hacer. Número dos, ¿por qué la iglesia hace eso? Coqueteamos con diversas iglesias o no nos sentimos con compromiso porque nos enfocamos en lo que nos gusta. Escuchen aquí, ¿eh? Tenemos una mentalidad de consumo. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría de nosotros, y yo me incluyo también, no es solamente de aquí para allá, es desde allá hasta acá, ¿sí? La gran mayoría tenemos una mentalidad consumista. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos a la iglesia o vamos a la iglesia con la mentalidad de bendíceme, lléname, prospérame, protégeme, sáname, libérame. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces ponemos por encima nuestras necesidades que al Señor que puede suplir nuestras necesidades. No estoy diciendo que sea algo malo, porque a final de cuentas, Dios lo va a hacer, porque nos ama en su misericordia, porque Él conoce nuestras necesidades. ¿O no dice eso la palabra? Alguien lea Filipenses 4:19, lo que Él dice. Cuando leemos el contexto de Filipenses 4:19, a eso se refiere. Da el contexto de que miren, no se preocupen. Lo mismo que Jesús dijo en Mateo 6, búsquenme primero a mí. Y Pablo termina escribiéndole a los filipenses, diciéndoles eso. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Suplirá, ¿suplirá qué? Todo lo que Todo. falte. Dice suplirá algunas cosas. No todo. Todo lo que os falte, todas las necesidades. Necesidades, no caprichos, ¿eh? Necesidades. ¿Qué más dice? Conforme a sus riquezas, no a tus deseos, a lo que Él sabe que tú necesitas. Él sabe. ¿Por qué el Señor a veces no responde nuestras oraciones? Porque Él sabe lo que necesitas, no lo que te va a echar a perder. Y a ver, ay, pero es que el Señor no me ha respondido. Dale gracias a Dios por algo, no te ha respondido. ¿Mm? Es a lo que se refiere aquí en Filipenses 4:19, ¿sí? Que Él suplirá todo. Lo que la palabra nos dice es que el domingo en la mañana salimos a buscar muchas veces el mejor producto por el menor precio. O sea, en buen español, solo buscamos las bendiciones del novio sin compromiso con el novio. Ahora yo les pregunto, más a las mujeres, ¿han conocido mujeres interesadas que traen novios nomás porque les den regalos? ¿Se han conocido de esas? A ver, ay, ¿sí han conocido? ¿Sí? ¿Será que sí hay de esas? Y también de esos, ¿eh? Porque hay al revés, hay de todo. Yo he conocido, híjole, zánganos, dice Isabel, de esos, de los que les gusta que les den, que les regalen. ¿M? Y muchas veces coqueteamos por el interés del regalo. Vengan por su milagro, vengan por su bendición, vamos a tener campaña. Usted necesita un milagro, sí, sí, ahí vamos buscando a ver si se nos concede el milagro, pero no nos arrepentimos, no nos ponemos a cuentas con el Señor. Preferimos morirnos en nuestro resentimiento y nuestro orgullo que arrepentirnos. Y miren, y tristemente ayer me llamó mi mamá y bueno, yo todos los días hablo con ellos, más con mi papá, pero me llamó mi mamá, me dice, ¿qué crees, hijo? Que ya falleció tu amiga Cacho, así le decíamos en la juventud.
cacho, 53 años de cáncer terminal también, pero ella prefirió, cuando mi hermana fue a hablar con ella y mi papá, ella dijo, yo prefiero morirme que perdonar al que me hizo daño. Prefiero morir. Y así murió, amargada, con dolor. Dicen, su mamá le platicó a mi mamá que eran unos lamentos en la noche, que hacía temblar hasta las paredes. Así le dijo, lamentos. Todo por la falta de perdón. El Señor nos da todos los días la oportunidad para estar a cuentas con Él. Pero ya estás preparado para estar delante de Él. Debemos de evitar los coqueteos. Yo les voy a contar un testimonio que fue verdad en Lompo, hace 26, 27 años por ahí así. Un hombre de negocios, compartíamos nosotros la iglesia con una iglesia americana y se murió un hombre muy querido de la iglesia americana. Pues todos por compromiso estuvimos ahí en el funeral y un hombre americano se para y él empieza a decir del que murió, pues que era su gran amigo, que era un hombre exitoso en los negocios, muy dadivoso y hasta eso era muy generoso, pero murió. Pero la pregunta que él hizo, escuchen bien, hasta el final, dice, él ya estaba preparado para estar delante del Señor desde hace años, porque su manera de vivir lo expresaba. Pero ustedes ya están preparados, si hoy fuera su último día, ya están preparados para estar delante del Señor. Ya se sienten, Señor, pues ya no tengo nada en mi corazón, ya lo saqué todo, todo el lodo podrido, ya saqué toda la basura que traía de resentimiento, de amargura, de odio, de rencor, de todo ya lo saqué, ya si tú me llamas a cuentas hoy, pues Señor, ya estoy listo. Dice, ya están preparados. Esa fue su pregunta. Ya están preparados para estar delante del Señor si murieran hoy. Y él dice esto, yo pudiera morir ahorita bajándome de aquí. Pues bajándose de ahí se sentó y de repente se cayó y se murió. Eso fue, a mí me tocó verlo, a mí me impactó en ese tiempo mucho. Ahora ya lo cuento como si nada, pero cuando de recién pasó, a mí me impactó. Dije, Señor, qué frágil es la vida. Porque hoy podemos estar aquí hablando de que un día vamos a estar delante de Dios, como hablaba este americano, y en un segundo, en un minuto, ya estar delante del Señor rindiendo cuentas. ¿Pero lo pensamos eso? No, porque no hay consecuencias inmediatas, seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos con nuestro mal carácter, seguimos tratando a la esposa como trapeador, la esposa sigue tratando al hombre sin respeto, sin honra, y sigue la mata dando, porque no estamos conscientes, seguimos coqueteando, porque solamente buscamos los beneficios, y lo que muchas veces es lo que nos lleva a tener una actitud de crítica hacia la iglesia. Porque cuando no estás de verdad comprometido con una iglesia, ¿sí? A cualquier lugar que vas a criticar. No, es que allá me trataron así, por eso me vine para acá, porque allá son así, por aquí, por eso. Y empezamos con una actitud de crítica. Empezamos a ver todo lo malo que hay en cada una de ellas, incluso cuando ya pertenecemos a una de ellas, siempre estamos atentos a las cosas que no nos gustan. Ahora analicen esta pregunta. ¿Por qué muchos que dicen ser cristianos no tienen ni siquiera la idea de que están coqueteando con la iglesia sin comprometerse? O sea, ni siquiera se dan cuenta. Son coquetos, coquetas por naturaleza. ¿Pero por qué sucede? Esto va a sonar fuerte, escuchen esto, pero lo vamos a entender mejor. Lo van a entender mejor con este ejemplo. Y yo les puedo decir con conocimiento de causa. Yo en esta semana tuve una plática con mi papá, uy, tan hermosa. Por eso puse el video que puse. Yo no lo pensaba poner, pero dijo el Señor, súbelo. Bueno, pues, que bendiga a alguien. Y yo sé que bendijo a mucha gente, ¿sí? Pero yo me acuerdo cuando mi mamá nos usaba como carne de cañón. Cuando mi papá tenía a sus amantes, yo me acuerdo que desde chiquillos nos levantaba a medianoche, levántense, levántense.
y nos levantaba a los más grandecitos, a mi hermano. A mis hermanas no se las llevaba, solo a mis hermanos. Y a mí, a los 3 hombres, nos llevaba. Y nos llevaba ¿a qué creen que nos llevaba? A ver el lugar donde estaba mi papá con sus amantes. Yo la primera vez que vi a mi papá, cuando mi mamá me llevó chiquillo y que tocó la puerta y mi papá salió sin camisa, a mí me impactó tanto que me quedé así como helado. Mi mente de niño no alcanzaba a captar lo que estaba pasando. ¿Por qué les digo esto de los amantes? ¿Qué tiene que ver con el tema que estamos viendo? Esto va a sonar fuerte, pero lo vamos a entender mejor. Tomando como ejemplo de que muchas veces vamos a la iglesia solamente por querer los regalos, por querer los beneficios, pero ¿por qué creen ustedes que a las amantes les gusta ser amantes? A ver, ya lo entendieron, lo entendieron bien. ¿Por qué a las amantes les gusta ser amantes? A ver, alguien que quiera opinar. ¿Por qué, Viole? Porque no quieren responsabilidad. Porque no quieren responsabilidad, solo quieren Recibir. los beneficios. ¿Sí me entienden? Con ese ejemplo, pues así estamos nosotros muchas veces con el Señor. Hablando en un terreno humano de relaciones, pues con este ejemplo lo entendemos. Solo quieren los beneficios en el tiempo que quieren, solo quieren recibir sin compromiso, nada de atender, ni de lavar, ni de planchar, ni de hacer de comer. No, ellas solamente dicen, llévame a tal lugar, quiero ir a ese lugar, quiero que me compres esto, dame aquello, dame acá. Y mientras la esposa, que está comprometida, pagando los platos rotos. Por eso, cuando alguien anda de coqueto en la iglesia, se dan cuenta del daño que le hace al cuerpo de Cristo. Ojalá y me estén entendiendo. Se dan cuenta cuando un miembro no está comprometido con la iglesia, no puedes tú estar machacando. Yo en la mañana hablaba esto con mis hijas, aquí están de testigas. Y Harmony me decía, pero ¿por qué es tan grave, papi, eso que ya hablamos al principio, que no lo voy a repetir? ¿Por qué es tan grave, papi? Le digo, mira, mi amor, para que me entiendas, es tan grave que es como si yo pusiera el dedo y me estuviera yo machacando el dedo solo, porque somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y cuando un miembro anda mal, es como si estuviera machacando a un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Por eso es tan grave y por eso se tiene que exponer. Y por eso tenemos que tocar estos temas tan duros. Ahora, como hemos estudiado en los devocionales, si ustedes recuerdan, al inicio de la iglesia, durante 300 años, la iglesia sufrió persecución durante 300 años y se reunían a pesar de que les costara la vida, porque ellos sabían claramente que ellos eran la novia, la futura esposa del novio de Cristo, que un día él iba a regresar y que la convertiría en una esposa pura, limpia y sin mancha. Ahora, escuchen bien esto, lo que les voy a decir, y se los vuelvo a repetir, lo que vimos, no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, pero quítense la idea de que Jesús murió por todos. Jesús se entregó y dio su vida por la novia, por la iglesia, no por todos. Ama a todo el mundo, pero no se entregó por todos. ¿Sí entienden eso? A ver, alguien lea por favor Efesios 5:27. Alfredo, y te molesto con más agüita, se me voló el vaso. ¿Sí? Efesios 5:27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Y si leen el contexto, dice que se entregó por ella, dio su vida por ella, y nos pone el ejemplo a los maridos que así debemos hacer con nuestras esposas. Dice, porque él dio su vida por ella, se entregó por ella, a fin de presentársela a sí mismo como una esposa pura, sin mancha, sin arruga, limpia. Gracias, Alfredo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y aquí viene el punto importante. Nosotros somos la novia, somos miembros de un cuerpo. Y aquí viene el corazón del mensaje, no se vayan a perder, ¿eh? En todo el Nuevo Testamento, cuando digo Nuevo Testamento me refiero desde el Evangelio de San Mateo hasta Apocalipsis, los 26 libros.
En todo el Nuevo Testamento se describe a la iglesia como un cuerpo en que los cristianos somos parte o miembros. Y escuchen bien esto. Solamente en Corintios 12, en Primera de Corintios 12, Pablo se refiere a los cristianos 10 veces como miembros de un cuerpo. En Primera de Corintios 12, del 1 al 27 o hasta el 31, se los voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero se los voy a parafrasear y ustedes lo leen en su casa. Primera de Corintios 12, del 1 al 31. Y Pablo, parafraseando, se lo resumo, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y luego dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y miren lo que sigue diciendo, mas ahora Dios ha colocado los miembros del cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué ese hermano se encarga de eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? Dios ahí lo puso. Dios ahí lo puso, Él coloca como Él quiso. Pero cada uno vamos a dar cuenta del lugar donde Dios te puso, porque somos miembros del cuerpo. Y ningún miembro puede decir de otro miembro que no lo ocupa. Pablo dice, porque la mano no le puede decir al dedo que no lo ocupa, ni la mano le puede decir al pie que no lo ocupa, porque todos somos miembros del cuerpo. ¿Mm? Ahora, dice, sigue diciendo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y termina diciendo, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, analizando esto, algunos pueden estar pensando, bueno, está claro que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, o sea, todo el cuerpo universal de Cristo en todo el mundo, y todo el que cree en Cristo es parte del cuerpo global, universal de Cristo. Y sí, es parte de verdad, pero no es toda la verdad. ¿Mm? O sea, como cuando vamos a Cristo en fe, nos unimos a los seguidores de Cristo en todo el mundo. Pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? Escuchen bien esto, aquí viene la parte interesante. ¿Mm? La Biblia habla de la iglesia universal en todo el mundo. Y claro que la iglesia en todo el mundo componemos el cuerpo de Cristo. Claro, eso es cierto. Pero ustedes saben lo que significa la palabra católico. La palabra católico. ¿Saben lo que significa? A ver, ¿alguien sabe? Muchas veces decimos, yo soy católico. ¿Por qué eres católico? La palabra católico viene del griego católicos, católicos, con K, católicos, y significa universal. ¿Qué significa? Universal. O sea, cuando alguien te dice, yo soy católico, pues eres universal. Pero eso no demuestra que tenga fe en algo. Es universal. Eso es lo que quiere decir católico, universal. Ahora, volviendo al tema, cuando la Biblia se refiere a la iglesia universal, escúchenlo bien, no se refiere a la iglesia cristiana ni a la iglesia católica como a veces hacen creer, no, sino a los creyentes de todos los tiempos. Por ejemplo, en el libro de Efesios, Pablo incluye 9 referencias a la iglesia universal. Pablo escribe analicemos Efesios 3:20 al 21. Vayan ahí, Efesios 3:20 al 21. Lo que Pablo dice. O sea, en lo que buscamos la cita, Efesios 3:20 al 21, ¿alguien la lee? Cuando alguien te dice que es católico, lo que te está diciendo que él es universal, un creyente universal, pero no te está definiendo de que es católico porque pues él cree en los estatutos de su iglesia, en los sacramentos o en el Papa. No, lo único que te está definiendo es que es un universal, un creyente, un universal, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo en Efesios 3:20 al 21? A ver, ¿quién lo lee? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pongan atención lo que está diciendo ahí.
Pablo está orando para que Dios reciba la gloria de parte de todos los creyentes universales que están unidos en la iglesia a través de todas las generaciones, todas las edades. Y versículos o pasajes como estos de Efesios, donde se hace referencia a la iglesia universal de todo el mundo, no son tan frecuentes como los que hacen referencia a la iglesia local, como esta. No sé si me están entendiendo. O sea, la multitud o miles o millones de iglesias como estas componen la iglesia universal. Sí, sí me estoy dando a entender ahora. Sí. Y no se pierdan. Y de las 114 veces que vemos la palabra original para iglesia, eclesia, en el Nuevo Testamento, por lo menos 90 se refieren a reuniones locales, así como estas, así como estamos ahorita. Por ejemplo, en el libro de Hechos, vayan a Hechos 11:22, mire lo que dice. ¿A quién se refiere ahí cuando habla? Pongan mucha atención, ¿eh? Hechos 11:22, ¿qué dice? Lupita, tú búscame mientras, Primera de Corintios 1:2. Hechos 11:22, ¿qué dice? A ver, el que tengan, léalo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A la iglesia, ¿de qué dice? De Jerusalén. Ahora escuchen Primera de Corintios 1:2. ¿Qué dice, Lupita? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí Pablo se refiere a la iglesia que está en Corinto. En Gálatas 1:2 se refiere a la iglesia que está en Galacia. Y Pablo escribe en dos de sus cartas a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 1:1 y Segunda de Tesalonicenses 1:1, escribe a la iglesia de Tesalónica. O sea, en particular, dice a la iglesia que está. Por ejemplo, si escribiera una carta hoy en día Pablo aquí, ¿a qué iglesia la mandaría? ¿A la iglesia qué? De Granados. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Que está ahí. A la iglesia de Valle, la iglesia de Salamanca. O sea, él definía bien dónde se encontraba localizada. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Mm? Incluso en otras ocasiones habla, escuchen bien, de iglesias que se reunían en casas de familia. Goyito, Romanos 16:5, Carmelita, Colosenses 4:15 y Lupita, Filemón 1:2. Escuche bien, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, ¿A la iglesia de dónde? de su casa. De su casa. ¿Mm? Saludad y a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Mm? Ahí lo interesante es, dice, saluda a la iglesia que está en su casa. Punto. Luego sigue Colosenses 4:15. ¿Qué dice, Carmelita? Colosenses 4:15. A ver, yo le ayudo si quieren. ¿Sí la tienen? Miren lo que dice. Colosenses, yo se los leo, 4:15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Luego también dice en Filemón 1:2. Filemón 1:2, ¿qué dice? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿A la iglesia que está dónde? En tu casa. Ahora mire esta última, Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí ya habla de gran cantidad de iglesias. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Muy atentos, aquí viene la parte importante. Porque la Biblia nunca se refiere a ellas como una parte de la iglesia universal que la conforman universalmente, escúchalo bien, porque puede sonar paradójico, sino como
Nunca dice, por ejemplo, a la parte de la iglesia que está en Corinto, ni a la parte de la iglesia que está en Galacia, ni a la parte de la iglesia que está en Roma, no, sino que dice a la iglesia de Dios, que está en Corinto, que está en Galacia, que está en Roma, que está en su casa. ¿Por qué lo hace así de esa manera? ¿Por qué especifica la iglesia de Dios? Por eso es tan importante eso, por eso cuando las iglesias están en división, en pleito, como nos acabamos de enterar, no lo quería mencionar, pero toca el tema, de que dicen que van a recolectar firmas para sacarnos de aquí, los mismos hermanos, es increíble, los mismos hermanos, recolectar firmas para sacarnos de aquí, que vamos a salir, sus palabras, de los hermanos, que vamos a salir chispando de aquí, fueron sus palabras. O sea, ¿dónde está entonces el que seamos un cuerpo? Ahora, ¿por qué Pablo se refiere específicamente así a las iglesias? Para demostrarnos que a lo largo del Nuevo Testamento, los creyentes, los verdaderos creyentes, estamos unidos en cuerpos locales de Cristo, que son expresiones visibles del cuerpo universal de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Yo no puedo estar diciendo, no, es que odiamos a esa iglesia, es que no, jamás. Otra vez, ¿qué quiere decir para entenderlo mejor? Aquí viene lo bueno. Que los creyentes en la Biblia estamos unidos en cuerpos locales como este, como aquí estamos, y grábense esto, ni una sola vez vemos en el Nuevo Testamento dirigirse a los seguidores de Cristo que no pertenezcan a una iglesia local. O sea, las cartas nunca van dirigidas a personas que no estén comprometidas, sino a personas que se reúnen en un lugar concreto, no a personas aisladas, independientes del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso escribe a la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Granados, la iglesia que está en Valle, la iglesia que está aquí, para que entendamos mejor. Cualquier discípulo que lee con atención el Nuevo Testamento y en específico las cartas de Pablo, se tiene que hacer estas preguntas. Escúchelo bien. ¿A qué cuerpo de creyentes perteneces? ¿A qué? ¿A cuál? Granados, Salamanca. Tienes que tener un lugar. Tienes que tener un lugar. Si te hicieran esta pregunta, ¿a qué cuerpo de creyentes perteneces? ¿Qué responderías? No, pues yo voy cuando me da la gana, ya, pues voy allá, voy allá. O sea, no tienes ningún lugar fijo coqueteando, lo que hablábamos al principio. Ahora escuchen, si Pablo, para que entienda todavía aún mejor, si Pablo te escribiera una carta a ti, ¿con qué iglesia te estaría asociando como miembro? O sea, ¿qué dirección le iba a poner a la carta? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Por eso no podemos estar aislados. Porque entonces un miembro del cuerpo que no se usa, ¿qué sucede con el tiempo? A ver, todos lo saben. ¿Qué sucede con un miembro del cuerpo que no lo uses y con el tiempo qué sucede? Se enferma y muere. ¿Sí? Igual sucede con un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que a veces no entendemos, que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo con varios miembros, donde ninguno puede estar separado. Ninguno. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si tú usaras tu mano, pero dejaras de usar alguno de los dedos? Que solamente usaras 4 dedos y no 5. ¿Qué pasaría con el quinto dedo? ¿Qué pasaría? Se entume y al final, como dice Alfredo, se enferma, se muere. ¿Sí? Pero eso no es todo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Cómo va a afectar al cuerpo? Porque no solamente él va a sufrir las consecuencias, sino va a afectar a todo el cuerpo. Cuando nos damos un machucón con un martillo en un dedo, ¿quién lo siente? ¿Solo el dedo o todo el cuerpo? Y gritamos, ¡ah! ¿Sí? Pues es lo mismo. Por eso entendamos bien, el estar asociados, comprometidos como miembros de una iglesia local es sumamente importante para la vida cristiana. Por eso Jesucristo cuando habló de la iglesia en Mateo 18, las 2 únicas ocasiones que él habló de la disciplina, de tener un cuerpo disciplinado. Porque si no,
iba a suceder lo que sucede, como lo vimos el domingo pasado. ¿Mm? Ahora, lean otra vez Mateo 18, 15 al 17, es más, yo se las leo. Noten aquí lo que dice Jesús. Es Jesús hablando, ¿eh? Mateo 18, 15 al 17. Escuche bien lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y por publicano. Si nota la referencia que hace Jesús aquí a la iglesia, dice, dilo a la iglesia, díselo a la iglesia. Está claro que Jesús no está diciendo que si un creyente continúa en pecado, coqueteando con el mundo, sin arrepentirse, su pecado, su falta, no está diciendo que debe de ser denunciado al cuerpo universal de Cristo en todo el mundo. Por eso tenemos que notar la diferencia. No dice, anúncialo en todas las iglesias de todo el mundo. No, anúncialo a la iglesia donde él pertenece. ¿Sí entiende esa parte o no? ¿Mm? Se refiere al cuerpo local específico de creyentes, del cual ese hermano o esa hermana forma parte o es miembro. De igual manera, cuando Pablo se refiere al hermano de la iglesia que está en falta en Corintio, que no se arrepiente, ¿qué dice Pablo? Mire, esto está, lean, esto está fuerte. Primera de Corintios 5:13. Aquí Pablito, él todavía es más. Primera de Corintios 5:13. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lee? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es Pablo, ¿eh? No soy yo. Dice, es que los que están afuera, ya, el Señor se va a encargar de ellos. Pero los que están adentro, para eso están ustedes. Quítenlo a este perverso. ¿Sí se dan cuenta la importancia de la disciplina? ¿Mm? Ahora, ¿se dan cuenta de lo que está hablando Pablo? Pablo está hablando de sacar a un hermano de la iglesia y estar fuera de la iglesia como un miembro aislado es algo muy serio y peligroso. La importancia de que cada cristiano sea miembro de una iglesia también se ve claramente cuando la Biblia habla de los ministros, de los que están al frente en el liderazgo. Miren lo que dice. Estamos llegando a la parte fundamental. Alguien lea Hebreos 13:17, que muchas veces se saca fuera de contexto, quiero decirles, para manipular y controlar a la gente. Uy, más por los pastores. Te tienes que sujetar al pastor, te tienes que sujetar a la pastora. Pero es así. Escúchenlo bien. Hebreos 13:17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este es uno de los versículos más mal manejados en la iglesia para controlar y manipular. Escúchelo bien. ¿Por qué? Esta escritura refleja la importancia de la membresía de la iglesia, pero en dos niveles distintos. ¿Por qué en dos niveles distintos? Primero, para los ministros, para los pastores de la iglesia. Esta escritura es un recordatorio de que Dios les ha confiado a ellos, a un grupo de creyentes, a su cuidado como iglesia local para que ellos los alimenten. O sea, personalmente, hablando personalmente, este pasaje, esta escritura que acaba de leer la hermana, a mí me recuerda que como pastor tengo una responsabilidad delante de Dios por los creyentes que Él me ha encargado de alimentar, de pastorear. La palabra pastorear es alimentar, por si no lo sabían. Pero muchos piensan que pastorear es, hermana, ¿qué comió ayer? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me dijo esto? Cuando nos reunimos como iglesia y cuando alguien no avisa, cuando nos tenemos las reuniones, ahí sí es grave, porque dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el contexto es de que Dios no lo toma como pecado. Pero es muy diferente a querer ir a controlarle su vida. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes yo le he hablado durante la semana para preguntarle a dónde fue ese día o qué hizo o qué comió? O si comió chiles rellenos, ¿por qué no me invitó? ¿O a quién le? A nadie.
porque ustedes son libres de hacer lo que quieran. Pero el domingo es diferente. ¿Me explico o no me explico? Porque mi deber es pastorear, alimentar. Y eso es lo que trato de hacer no solamente el domingo, sino todos los días con los devocionales que se les han estado mandando por años. Por años yo he estado mandando los devocionales, por si no lo sabían los que apenas les están llegando. Por años yo he estado mandando los devocionales. Gracias a Dios que ahora la hermana nos hace el favor de subirlos a las páginas del YouTube y ya tiene más de 180 eh, mensajes subidos en el YouTube donde los pueden ver perdón, escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque es mi responsabilidad alimentar. Porque Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Por qué no alimentaste a las ovejas? No, es que les daba de comer cada 8 días. Coman ustedes cada 8 días. Hablando humanamente, mi deber es alimentar, alimentar. Si ustedes no toman el alimento, yo soy responsable ante el cuidado de cada uno de los seguidores de Cristo en el cuerpo universal. Claro que no, yo soy responsable de ustedes, no de todas las iglesias. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que entender la diferencia. Lo soy por cada uno de ustedes, de esta iglesia local. Por eso mi preocupación es esa, darles el devocional. Si ustedes no se alimentan, pues es cuento de ustedes. Yo les pongo el plato. Es como una mamá cuando sirve la comida. Harmony, Melody, ¿van a comer? No, pues no coman, ya les serví. ¿Me expliqué o no me expliqué? Así. Y no lo digo que mis hijas sean así, nada más un ejemplo, porque yo sé que aguantan. Ahora, les voy a abrir mi corazón. Como pastor de esta iglesia de Creo en Ti, yo me siento, y lo digo con humildad, me siento honrado cada día por la responsabilidad que tengo delante de Dios de alimentarlos. Yo me preparo. Mi horario empieza desde las 4 de la mañana y no tengo horario de terminar. Puedo terminar a las 11, a las 12 o a las 10, más temprano. Más temprano de las 10 no. Ahora súmenle, pues, ¿cuántas horas duerme? Y eso ha sido por años. Y no me estoy poniendo de ejemplo. Al contrario, lo veo como un privilegio. Yo hago con tanto gozo, preparo con tanto gozo el alimento que Dios nos está dando, como un cocinero, como un chef que está preparando el alimento y lo saborea y dice, ay, se van a deleitar ahorita los comensales con esta comida. O cuando una mamá prepara el alimento y dice, mis hijos van a... O como mi abuelita cuando decía, ay, hijo, ¿qué crees que te estoy haciendo? Chiles rellenos con queso cotija, mijo. Uy, yo está feliz. Pues así yo me deleito cuando estoy preparando el maná que Dios me da para darles. ¿Sí me explico o no me explico? Porque es mi responsabilidad. No se alimenta el que no quiere, o el que prefiere otro alimento, o hacen berrinche como niños. Ah, yo no como ahora, y no lo escuchan para que los busquen y les rueguen mientras están coqueteando con el mundo. Ahora, en segundo lugar, Hebreos 13:17 no solo se refiere a mi responsabilidad, sino que ordena a los seguidores de Cristo, a los creyentes, que obedezcan. Aquí viene la otra parte. ¿Que obedezcan a quién? Aquí viene, escuche bien. Significa esto que cada creyente tiene la responsabilidad de seguir la dirección de cada líder cristiano en el mundo. Por ejemplo, de que ustedes obedezcan al pastor de allá, a la pastor de allá. Significa eso que ustedes tienen la responsabilidad de seguir la dirección de cada ministro cristiano del cuerpo universal? Claro que no. Escúchelo. Claro que no. Este es un mandato específico para los cristianos de seguir el liderazgo de la iglesia local de la que forman parte. ¿Sí se entiende o no? ¿Mm? Por ejemplo, para que me entienda, no puedes ir a comer a McDonald's y luego después ir a pagar a Burger King. ¿Mm? O no puedes ir a ordenar tu comida a McDonald's y esperar que te la den en Burger King. O sea, tienes que seguir el liderazgo de la persona que te está alimentando. Ahora aquí viene lo que puede incomodar o va a incomodar a muchos. Obedecer al pastor y someterse a su autoridad. Escuchen bien, porque muchas veces los pastores usan esta escritura para manipular y controlar. ¿Cuándo es cuando yo debo de obedecer al pastor? ¿Hay algún momento en que yo no lo debo de obedecer?
Claro que sí. Y la palabra lo dice. Y ahorita ponga atención. Si somos muy honestos y sinceros, ¿qué pasa cuando escuchamos las palabras obedecer y someter? ¿Qué sucede en su mente cuando usted escucha las palabras tienes que obedecer, te tienes que someter? ¿Qué sienten? ¿Alguna opinión? ¿Qué sienten? Inmediatamente que escuchan la palabra te tienes que someter, te tienes que sujetar, ¿qué viene a su mente? Nuestra mente comienza a recorrer imágenes de líderes, de patrones, de jefes, de líderes que has tenido, pero que han sido abusivos, que se aprovechan de su posición para sacar ventaja de aquellos a quienes dirigen. Y la iglesia no se escapa de eso. ¿Cuántos casos existen de pastores, ministros, que han sido atrapados robando, estafando, cometiendo inmoralidad sexual, sintiéndose muy orgullosos y prepotentes con el pueblo de Dios? Tenemos que reconocer que muchos y muchas han sido dañados por ese tipo de situaciones. Cuando muchas veces escuchamos la palabra sumisión, a mucha gente le viene a la mente un pensamiento de desigualdad. ¿Cierto o no? Ay, pero ¿por qué yo me voy a someter? ¿Y él por qué no? Mayormente en el matrimonio. Y ahorita van a entender algo, maridos, porque a los maridos, nos encanta decir, te tienes que someter. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué viene a la mente cuando escuchan la palabra sumisión? La gente da por sentado que alguien que se somete debe ser inferior y que el que lidera, el que demanda que se sujeten a él, que se sometan a él, que es superior. ¿Cierto o no? Eso es lo que se nos viene. Pero escuche bien, esto va a liberar a muchos y a muchas que han estado así, que van caminando así, como jorobaditos. Isabel y yo ministramos a unos pastores que tenían 50 años en el ministerio en San Francisco del Rincón. El pastor, cuando tenía sus reuniones con su liderazgo, porque tenía varias iglesias a cargo de él, hacía las reuniones en su casa, la esposa le tenía que preparar toda la comida, dejarle todo listo y ella irse a encerrar en su cuarto. Cuidado si salía. Cuidado si salía, porque esa era su doctrina que le habían enseñado. La hermanita caminaba así, una ancianita de más de 70 años ya caminaba así, jorobada. No le podía mirar a los ojos al hombre abusivo. ¿Mm? Hasta que fuimos, me invitó a predicar una vez, y fue la última, que me invitó a predicar, y ahí aproveché, le dije, usted es un abusivo, usted es esto, y le empecé a decir todo, y conforme a la palabra, pero gracias a Dios, dice mi hijo Pablo, porque él sigue yendo ahí, no se congrega ahí, pero de vez en cuando va, dice que se liberó la hermanita, aquella mujer sometida, que es diferente de ser sumisa, se liberó. Ahora escuchen bien, porque esto va a liberar a muchos. La Biblia, ¿cómo es que presenta la sumisión? La Biblia habla de la sumisión, escuchen esto, de cómo el Hijo se somete al Padre y es el Hijo quien manda al Espíritu Santo. Sin embargo, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma envergadura. ¿Qué quiere decir? Que es la misma medida de autoridad. Sin embargo, ellos se someten voluntariamente en el orden en que está establecido por la deidad. ¿Sí me explico? Cada uno reconoce su rol y se manifiesta en la palabra de Dios, y de la misma forma la Biblia exhorta a los hijos a someterse a los padres, pero eso no significa que los hijos tengan menor importancia que sus madres y padres delante de Dios. Escúchelo bien. Y lo mismo aplica en el matrimonio. Muchas veces el hombre exige que la mujer se someta, pero se nos olvida lo que dice antes. A ver, alguien lea Efesios 5:22. ¿Qué dice? Efesios 5:22. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a Efesios sus... 5:22. ¿Sí es ese? Ok. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. ¿Sí? Ahora miren lo que dice antes. ¿Qué dice antes? Vamos a leer Efesios, pero desde antes. A ver, déjenme buscarlo aquí. Miren lo que dice. Efesios 5:21. El contexto. ¿Qué dice?
antes de que le diga a la mujer que esté sujeta a su marido, primero que dice en el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego el contexto, que es lo que se lee antes o lo que se lee después del versículo que se lee, ese es contexto. Miren el 23 lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. O sea, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el marido quiere que solamente la esposa se le sujete, sin que él se sujete primeramente a Cristo como debe de hacerlo, ¿qué es lo que ocasiona? Pues un abuso autoritario en el hogar, de desigualdad, de terror. La Biblia nos pinta una figura de líderes amorosos que sirven desinteresadamente en la iglesia y Jesús mismo nos da el ejemplo. ¿Qué dice Marcos 10:45? Marcos 10:45. ¿Qué dice? Ya estamos concluyendo. ¿Qué dice Marcos 10:45? ¿Qué dice? Léanlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. ¿Mm? Ahora grábense muy bien esto. La autoridad en el reino de Dios, la autoridad en el reino de Dios es siempre la autoridad de un siervo, de alguien que sirve. Entre más sirvas, más autoridad tienes. Entre menos sirvas, menos autoridad tienes. ¿Sí se entiende o no se entiende? Pero es lo contrario, porque el mundo nos quiere hacer creer lo contrario. Ahora, esta referencia la lee en su casa para que usted se dé cuenta que entre más tú sirvas, más autoridad te da Dios. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, Tito 1, 5 al 9 y Primera de Pedro 5, del 1 al 14. Y de acuerdo a las escrituras, los líderes, los pastores de la iglesia son siervos, son servidores de Cristo, son responsables de enseñar la verdad, no sus propias ideas. Ahora escuche bien, hace rato leímos Hebreos 13:17, donde dice que obedezcan a los pastores y los pastores, pues que enseñemos, que pastoremos. Pero ahora lea otra escritura de contexto, Hebreos 13:7, no 17, 13:7. ¿Y qué dice? Para que entienda, ¿cuándo es cuando yo debo de obedecer al pastor y cuándo no? ¿Cuándo es cuando me puedo sujetar y cuándo no? Esto nos va a liberar. Hebreos 13:7. ¿Quién lo lee? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjese, otra vez léalo y la voy a detener en una parte. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Ahí. Dios. Acuérdense de sus pastores que les hablaron. ¿Que les hablaron qué? De la palabra de Dios. Que no les hablaron sus propias ideas, ni les hablaron chismes, ni les hablaron en contra de otros líderes. Que se acuerden de los que les hablaron la palabra de Dios. ¿Que les hablaron qué? La palabra de Dios. Yo ayer hablaba con un hermano, no digo su nombre, y le dije, mira, tú puedes ir a una iglesia, a cualquiera, no es que queramos que vengas aquí, pero si somos de verdad analíticos, hay pocas iglesias donde se enseñe la palabra de Dios. La mayoría son charlas emocionales, motivacionales, pero no se confronta con el pecado. No te dicen, mira, si te mueres en pecado te vas a ir al infierno, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, te vas a morir y vas a resucitar y vas a dar cuenta de tus pecados. No se te dice. Si tú quieres una iglesia que te apapachen, pues puedes ir a donde sea, pero mientras vengan aquí, pues aquí vamos a seguir escuchando lo que acaba de leer la hermana. Dice que imiten, que sigan a los que les enseñan la palabra de Dios. Ahora, grábese muy bien esto. Los líderes, los pastores de la iglesia, subrayenlo, anótenlo, cualquier pastor, incluyéndome a mí, solo tenemos autoridad para dirigirlos, para
alimentarlos a ustedes mientras enseñemos la palabra de Dios, no mi ronco pecho, no lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra. ¿Sí me entienden? Ahí es cuando yo tengo autoridad, mientras que yo enseñe la palabra de Dios. ¿Mm? Por eso, ahora lean otra vez el 3:17, ahora sí lo van a entender. Por eso dice obedezcan. Por eso dice obedezcan a sus pastores. ¿Qué quiere decir? Que obedezcas a aquellos que enseñan ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ahí tiene sentido de que los creyentes obedezcan. Pero no puedes obedecer a alguien que no está enseñando la palabra de Dios. ¿Mm? Porque si comienzan a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios, pues pierden su autoridad para guiar al pueblo de Dios. ¿Mm? Porque el espíritu que traen es el que van a impartir. Lo que hablábamos al principio, ese es lo peligroso. ¿Cuántas veces, a ver, y sean bien honestos, ya para ir concluyendo, por eso muchas veces los pastores tenemos la culpa de que los miembros anden coqueteando, que anden de coquetas y de coquetos, porque no les enseñamos la disciplina. Ahora, escuchen esto. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a alguna iglesia, sin mencionar nombres, y en lugar de salir ahí, de sentirse así confrontados por el pecado, salieron hasta con dolor de cabeza, de tanta cosa que, ay, hablaron todo menos la palabra? Leyeron un versículo 2 y hablaron más de su vida privada, de sus necesidades, de lo que tenían, y todo, y pura manipulación. Levantaron ofrenda como 3 veces y pidieron para una cosa, pidieron para otra, y ustedes en lugar de salir bendecidos, salieron como gallinas sin cabeza así. Ay, Señor, ¿a qué vine aquí? Ha sucedido. ¿Por qué? Porque estás escuchando algo que no es la palabra de Dios. Escuchen bien esto. Dios nos ha puesto no solo para comunicar la palabra, sino para demostrar en qué consiste la práctica. Lean todo completo, ahora sí, Hebreos 13:17. La última escritura. Bueno, no, faltan 3 más ya para terminar. ¿Qué dice? Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores. A ver, ahí te voy a detener. Dice obedecer a vuestros pastores, pero si leemos lo que leímos en Hebreos 13:7, vas a obedecer a aquellos pastores que te enseñen la palabra, no que te enseñen sus ideas. Ahí vamos bien. Entonces, por eso muchas veces nosotros tenemos la culpa de la insujeción. No estás enseñando la palabra. ¿Qué más sigue? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si leemos los dos versículos juntos, Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17, nos damos cuenta de que el ser ministro, el ser líder, el ser pastor, no solamente es predicar, sino demostrar en qué consiste la palabra. Para terminar, le pregunto, ¿qué no es algo bueno para usted y para mí el comprometernos con una iglesia? No estoy hablando de aquí, tampoco diga, ay, pues está echando flores él mismo, no. No es bueno para usted y para mí comprometernos con una iglesia donde se enseñe fielmente la palabra de Dios y que reflejemos el carácter de Cristo con lo que hacemos. ¿Qué no lo dijo así Jesús? ¿Qué no es bueno? Claro que sí. Últimas 3 escrituras. A ver, Goyito, Mateo 5:16, Lupita, Romanos 15:9 y hermana Carmelita, Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Mateo 5:16. ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese lo que sucede. Usted viene, se alimenta de la palabra y luego va y pone en práctica lo que aprendió, que no es lo que hacemos en los hospitales. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando ve que ustedes hacen eso? Glorifican a Dios, porque ven que sus buenas obras que aprendieron de acuerdo a la palabra. ¿No ese es el propósito? No es de que nuestras obras nos vayan a salvar,
sino de que las buenas obras demuestran que usted verdaderamente es un hijo y una hija de Dios, que es una novia comprometida con el novio, que no anda de coqueta, sino que anda, en lugar de esperar recibir regalos, va y da de aquello que Dios le da. Muy diferente. Romanos 15:9, ¿qué dice? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Que no es lo que hacemos también cuando vamos a los hospitales, cantar para que los gentiles, la palabra gentil es el que no conoce a Dios, glorifique a Dios. ¿Qué no es lo que hacen? ¿Qué no les emociona cuando la gente levanta las manos y canta y se quebranta y empieza a llorar? ¿Qué no es lo que debemos de hacer? Eso es lo que hace una novia que está comprometida, que no es coqueta. Y por último, primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjese lo que dice ahí, esa es para analizar, esa primera de Pedro 2:12, es para analizar. Por ejemplo, yo les hablo en testimonio propio. Quienes más nos atacan, a mi familia y a mí, son los mismos disque hermanos. Porque la gente gentil, que no conoce a Dios, nos habla bien. Yo no conozco a nadie del rancho que no conozca de Dios y que no me hable bien. Pero sin embargo, los que dicen que son creyentes, que son cristianos, son los que nos atacan. Y no solo en este rancho, en todos. Son los mismos creyentes. Algo anda mal entonces. Algo anda mal. Pero ¿con quién anda mal? ¿Con ellos, con nosotros o con quién? Con todos. Porque no hemos entendido. Tal vez yo necesite expresarles más amor. Tal vez ellos de verdad necesiten que sea Dios el que dirija la iglesia, no ellos ni ellas, porque se sienten dueños de los edificios. No hemos entendido que cuando hacemos las obras que hagamos, o los gentiles o glorifican a Dios o maldicen a Dios. Ay, esto es para entendidos. Por último, mire, vamos a hacer un ejercicio espiritual. Se van a sentir bien rarotes, bien rarotes. Pónganse de pie. Bien raros. Sí. Pónganse de pie, todos. Los voy a esperar a que se pongan de pie y van a hacer un ejercicio, ¿eh? Se van a sentir así. Miren, los que son esposos, a ver, Goyito, agarra a Carmelita de las manos así. Ay, como aquel día que la conociste, pero quítate los lentes oscuros. Usted también, hermana, agarre a su suegrita, así como el primer día que la conoció, cuando andaba con Juan José. Sí. A ver, Viole, agárrate a quien quieras ahí, tienes que escoger, a la hermana Juanita o a Lupita. A ver, agárrense de parejitas y véanse. Alfredo, agarra a la hermana Ángela, pues, ¿qué tiene? Agárrala de las manitas, sí. Sí. Nada va a pasar, nada va a pasar. Bueno, y si pasa, qué bueno, ¿verdad? Tienen derecho, son viudos, ¿sí? A ver, miren lo que van a hacer. Escuchen bien. Van a voltear y los van a mirar a los ojos y le van a decir, agarra a tu suegrita, que no les dije que era un ejercicio que nos va a liberar. Pero mírenla a los ojos, mírenla a los ojos. Mírala a los ojos, Lupita, tu mami, mírala a los ojos. Pero bien, bien, bien. Cuando estén listos me dicen, Joy, Harmony, mírense a los ojos. ¿Listos, ¿Ya están listos? La hermana Patti no veo que agarre a nadie, ya están ahí sola, Solo el hermano Guille, pues ahí lo dejamos. Sí. Escuchen bien, ya, escuchen, es lo último que vamos a hacer, miren, volteen y mírense a los ojos. Fíjense cómo nos sentimos hasta incómodos nosotros mismos, porque muchas veces no somos sinceros ni con nosotros mismos. Mire lo que le van a decir, mirándola a los ojos, vea, volteela, hermano, y véala, y le va a decir, se van a decir uno al otro, le van a decir esto, deja de ser, dígale, a ver, una novia coqueta y comprométete con el novio que viene pronto.
¿Sí entendieron el peso de lo que están diciendo? A ver, otra vez dígale, la otra parte dígale ahora, deja de ser una novia coqueta y comprométete con el novio que viene pronto. ¿Sí se dan cuenta? Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Levante las manos y dígale, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy. En tus manos, Señor, como el barro soy. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Una vez más dígale, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Una última vez dígale, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sí, Señor, sin reservas y sin condiciones. Vamos a terminar con este canto hermoso que debe de ser un himno en nosotros. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Jesús. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida yo te agradeceré.
de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Jesús. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Jesús. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Jesús. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Jesús. Una última vez con todo nuestro corazón, dígale. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Jesús. Con nuestras voces. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Jesús. Señor, te damos gracias por este día hermoso que nos has dado, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que bendiga los alimentos que vamos a compartir, como el cuerpo, como la novia, alegrándonos, Señor, porque pronto vendrá el novio. Porque no sabemos el día ni la hora, solamente tú lo sabes, Señor. Pero queremos estar preparados para el momento cuando llegue, Señor. Para la hora en cuando llegue, porque no sabemos a qué hora vendrá, Señor. No sabemos, así como en lo natural, cuando éramos novios e íbamos a ver a la novia y que ella a veces no sabía a qué hora íbamos a ir o por qué habíamos ido, o a qué hora llegamos, Señor. Pero nos conformábamos, en mi caso, Señor, con verla de lejos. Ya me sentía lleno, Señor. Que así nosotros podamos anhelar, Señor, el día de tu regreso. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y que seamos una iglesia comprometida contigo, Señor. En el nombre de Jesús, y bendice los alimentos que vamos a compartir. Te damos la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor.